Bienvenidos al podcast de marifemontes.com, el podcast donde te hablo de requisitos, trucos, consejos, herramientas y mucho más para tener un sistema de gestión de seguridad alimentaria fácil y eficaz, donde te explico de forma sencilla y práctica cómo implantar cada requisito para que tengas el mejor sistema de inocuidad alimentaria a prueba de cualquier auditoría. Bienvenidos y comenzamos. ¿Qué tienen en común una auditoría interna o una inspección visual de rutina? Porque una se planifica con meses de antelación y la otra puede ocurrir en cualquier momento, incluso cuando nadie lo espera. Y lo más importante, ¿sabemos realmente cómo se complementan y qué exige cada norma? Bueno, pues en este episodio vamos a destapar uno de los temas que más confusión están generando en la gestión diaria de la seguridad alimentaria. La gran diferencia que hay entre auditorías e inspecciones. Pero no nos vamos a quedar aquí, sino que te voy a contar exactamente qué es lo que nos exigen las normas como BRC, IFS y IFSS 22000, cómo se aplican estos requisitos en la planta y cómo vamos a evitar que una simple inspección mal gestionada te genere no conformidades en una auditoría de certificación. Así que prepárate, que vamos a descubrir cómo convertir ambas herramientas, auditoría e inspecciones, en aliada estratégica de tu sistema de gestión y que no se convierta en un trámite más. Así que, ¿estás listo? Comenzamos. Vamos a comenzar, pues describiendo o resolviendo una primera duda. ¿Qué diferencia hay realmente entre auditoría de seguridad alimentaria e inspecciones? Porque sabiendo y marcando las diferencias, vamos a poder usar cada una de estas herramientas de una manera más óptima. La diferencia entre auditoría de seguridad alimentaria e inspecciones radica principalmente en su finalidad, en su enfoque, en su metodología y en el perfil de quien las está realizando. Así que te voy a explicar, de forma clara y estructurada cada una de estas grandes diferencias. Si comenzamos con la finalidad, es verdad que una auditoría tiene una finalidad muy distinta a una inspección. En una auditoría estamos verificando la conformidad del sistema de gestión de seguridad alimentaria. La estamos verificando siempre teniendo como referencia una serie de requisitos, en este caso BRC, IFS 22000, la PPCC, y lo que pretendemos en una auditoría es buscar evidencias objetivas para confirmar que este sistema se encuentra perfectamente implementado, mantenido y es eficaz. Una auditoría es un proceso sistemático, independiente, documentado, cuyo objetivo principal es verificar la conformidad del sistema, pues como ya te digo, respecto a una serie de requisitos que previamente hemos definido. Es decir, podemos tomar como referencia normas de certificación, que ya te he dicho, BRC, 22000, etc. Podemos tener como referencia requisitos legales aplicables, cuando estamos hablando de reglamentos de higiene alimentaria o legislaciones de etiquetado, y también estamos teniendo como referencia requisitos con respecto a política o a procedimientos internos. Nuestros propios procedimientos tenemos que auditarlos. El objetivo de una auditoría radica principalmente en que nosotros lo que tenemos es que evaluar si el sistema está correctamente implementado, tenemos que comprobar su mantenimiento en el tiempo, es decir, que sigue estable, que sigue bien mantenido dentro de nuestro sistema y que, por supuesto, también tenemos que valorar la eficacia. No basta con que esté documentado, sino que tiene que funcionar correctamente, tiene que garantizar el objetivo de este sistema, que es la inocuidad alimentaria. Y lo que nosotros vamos a valorar durante este ejercicio de la auditoría es buscar evidencias de que todos estos peligros están controlados y se están cumpliendo los objetivos de seguridad alimentaria. Realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que revisar en una auditoría? Nosotros tenemos que revisar la documentación del sistema. Tenemos que revisar que todos estos procesos operativos y todo su control está correctamente implementado y mantenido. Tendremos que revisar también, porque de una industria alimentaria estamos hablando, tenemos que revisar la trazabilidad, tenemos que revisar la gestión de retirada, la gestión de crisis, tenemos que revisar documentación a nivel del plan de APPCC y todos sus programas de prerequisitos generales y operativos. Tenemos que revisar que se lleve a cabo toda una validación, una verificación, una mejora continua, porque también en un sistema de inocuidad alimentaria se tienen que implantar requisitos de mejora continua. Tendremos que revisar el compromiso de la dirección, tendremos que revisar la cultura en seguridad alimentaria. Todo esto son puntos, todo esto son requisitos que nosotros debemos de revisar.
Y al final, cuando hemos terminado de hacer una auditoría, pues se genera un resultado. Este resultado se queda plasmado en un informe. En este informe siempre, independientemente de los requisitos que nosotros estemos evaluando, tenemos que generar un informe donde ahí se va a quedar contemplado todas las conformidades. Y esto es un detalle importante a tener en cuenta. Es decir, nosotros tenemos que plasmar en el informe todo lo que hemos revisado, dejar evidencias de que efectivamente hemos revisado todos los requisitos, es decir, todas las conformidades, las buenas prácticas que hemos revisado. Pero, por supuesto, también las no conformidades, que esta es la parte que casi siempre nos centramos un poco más, ¿no? En describir las no conformidades, que por supuesto tenemos que hacerlo para mejorar el sistema, pero no olvides también las conformidades. Tanto las conformidades como las no conformidades tienen que estar plasmadas en el informe. Cualquier tipo de observación. Lógicamente, ya lo hemos hablado en otros episodios, realmente el auditor tiene que ser imparcial, no puede dar su opinión. Nosotros estamos como auditores valorando la conformidad del cumplimiento de un requisito. Pero, por supuesto, todas aquellas observaciones que sean de valorar, pues tienen que estar también plasmadas en el informe, porque nos puede ayudar a mejorar o a requerir algún seguimiento. Y ya la parte de las recomendaciones, pues aquí sí que tiene sus matices porque lógicamente un auditor no recomienda, ¿vale? No podemos nosotros recomendar cómo implantar un requisito, pero bueno, sí, quizás, bueno, pues podemos, si son auditorías internas o dependiendo un poco de la finalidad de cada auditoría, pues incluir alguna que otra recomendación. Esto es con respecto a la finalidad de una auditoría. ¿Cuál sería la finalidad de una inspección? En este caso, durante una inspección, durante el uso de la herramienta de las inspecciones, lo que pretendemos es evaluar el estado físico y operativo de unas instalaciones, de un proceso productivo, de un producto en un momento concreto. Es decir, nosotros nos centramos más en el detalle visible y en los resultados inmediatos que nosotros estamos observando durante ese ejercicio de inspección. Es una actividad donde de forma puntual nosotros estamos evaluando el estado físico, higiénico, operativo, tanto de instalaciones, equipos, procesos, productos, en ese momento determinado. Nosotros estamos evaluando aspectos concretos, estamos evaluando aspectos visibles, fácilmente observables, con un enfoque mucho más operativo, más correctivo inmediato, y es la gran diferencia que a nivel de finalidad encontramos con respecto a las auditorías. Lógicamente, el objetivo de una inspección es detectar desviaciones visibles que estén representando un riesgo para la seguridad, la legalidad, la autenticidad del producto, la calidad del producto. Es comprobar el cumplimiento de requisitos específicos, es decir, cumplimiento de procedimientos, de normas, de requisitos legales, aplicar acciones correctivas rápidas cuando estamos detectando incumplimientos, verificar la higiene y el estado de las instalaciones. Y todo esto, bueno, pues al final lo que nos lleva es a inspeccionar habitualmente una serie de requisitos que debemos de clasificarlos y así pues nos ayuda a mejorar también todo este proceso de inspección, pues si los clasificamos previamente a nivel de requisitos a nivel de instalaciones, requisitos a nivel de equipos, requisitos que inspeccionamos a nivel de prácticas del personal, como el uso correcto de las EPI, el lavado de manos, a nivel de ropa, de indumentaria. También podemos clasificar todos estos requisitos a nivel desde las materias primas o productos terminados, pues cuando estemos revisando etiquetado, aspectos de las materias primas, integridad de los envases, temperaturas, también puntos de control, donde ahí ya nosotros verificaremos in situ que se están llevando a cabo todos los controles correctamente a nivel, por ejemplo, de temperatura, de desinfección de cuchillos, de niveles de cloro en control de agua, etcétera, ¿no? Es decir, que nosotros también podemos clasificar todos los requisitos de una inspección en función de un poco de estos aspectos, ¿no? De instalaciones, equipos, personal, materias primas, puntos de control y de esta manera, bueno, pues clasificaremos mucho mejor todos estos requisitos que vamos a inspeccionar. Vamos ahora a marcar las diferencias entre ambos aspectos, auditorías e inspecciones, desde el enfoque, porque tienen enfoques también distintos. Es decir, hemos dicho, que ya lo hemos comentado anteriormente, que el enfoque de una auditoría es mucho más sistemático y más basado en procesos. Es analizar documentación, es analizar registro, llevar a cabo entrevistas, observaciones, reacciones entre las relaciones que hay entre los distintos procesos. Mientras que una inspección sí que es un enfoque mucho más puntual y descriptivo. Es observar si algo está bien o está mal según unos requisitos específicos,
cómo tiene que estar el estado de una limpieza, cómo tiene que estar una etiqueta o cómo tiene que controlarse una temperatura. Es un proceso mucho más puntual y descriptivo. Y de igual manera, entre una auditoría y una inspección tendremos metodologías totalmente distintas. Es decir, que nosotros, el cómo estemos llevando a cabo una auditoría, usará una metodología muy distinta a la herramienta de la inspección. ¿Quién realiza cada una de estas actividades? Bueno, pues una auditoría tiene que realizarla un auditor cualificado e independiente. Y esto es muy importante, que sea independiente, que sea imparcial, que sea totalmente competente al área técnica que está auditando. Es decir, que conozca perfectamente los requisitos que tiene que auditar. Importantísimo, que los sepa interpretar correctamente, que los sepa aplicar correctamente en el sector en el que nos encontramos auditando y, lógicamente, si no está correctamente cualificado, difícil le va a resultar evaluar si hay un cumplimiento total o no. Mientras que al final una inspección sí que, por supuesto, también tiene que llevarse a cabo por personal técnico cualificado, puede ser llevado a cabo por supervisores de calidad, por responsables de línea o incluso las autoridades sanitarias. Es una rutina un poquito más diaria y no se requiere de una cualificación específica concreta, porque aquí es verdad que es una, como hemos dicho, una metodología un poquito más de inspección visual, mientras que una auditoría que sea mucho más sistemático, pues tiene que conocer las técnicas de una manera más profunda para poder llevar a cabo ese ejercicio de auditoría eficaz. También es importante que sepamos diferenciar qué tipos de auditorías podemos encontrar. De esta manera, bueno, pues también podremos clasificar mucho mejor nuestros tipos de auditoría. Podemos encontrar auditorías de primera parte, son las llamadas auditorías internas. Las realiza personal de la propia empresa o bien consultores externos contratados y lo que va a evaluar a nivel de requisitos internos que el sistema de gestión de seguridad alimentaria cumple con todos estos requisitos. Normalmente estas auditorías internas son previas a esa auditoría de certificación, que sería la auditoría de tercera parte. Hemos hablado de primera parte y tercera parte, que ya está realizada por un organismo totalmente independiente de certificación con auditores perfectamente cualificados, aprobados, acreditados y el objetivo de esta auditoría es conseguir una certificación en la norma que estemos usando para llevar a cabo esta auditoría. Pero nos ha quedado también la auditoría de segunda parte, que es la llamada auditoría de proveedores. Y esta auditoría la realiza el proveedor o el subcontratista para verificar el cumplimiento de una serie de requisitos que están definidos entre ambas partes, empresa compradora y empresa proveedora o vendedora. ¿Vale? Estas auditorías, por ejemplo, pues tú le estás suministrando un producto a una cadena de distribución, a tu cliente, tú eres el proveedor de esa cadena de distribución y ellos, como tu cliente, pues te quiere hacer una auditoría de proveedores para asegurarse de que estás cumpliendo los requisitos que este cliente, esta cadena de distribución te está imponiendo, por así decirlo, para poder fabricarle los productos, ¿no? Estamos hablando de una cadena de distribución para que tú le puedas fabricar los productos de esa marca blanca. Normalmente pues, son auditorías que también las realiza personal cualificado, independiente y que o bien es de una cadena de la propia cadena de distribución o es contratado, es un auditor contratado externamente por ese cliente tuyo, porque tú eres el proveedor. De ahí que se llamen auditorías de segunda parte o auditorías a proveedores. Y el objetivo de cada una de estas auditorías es distinto. En una auditoría de primera parte, su objetivo es garantizar que estamos cumpliendo una serie de requisitos de esas normas de referencia para que posteriormente, cuando nos vengan a hacer la auditoría de certificación, garanticemos que vamos a superar esa auditoría de certificación, mientras que la auditoría de segunda parte, bueno, pues su objetivo es cumplir los requisitos de nuestro cliente y la auditoría de certificación, pues obtener esa certificación. Y dentro de toda esta auditoría, sobre todo en las de certificación, pues también las podemos clasificar según el objetivo o según el momento temporal en el que nos encontremos, porque vamos a encontrar auditorías de certificación inicial, que sería esa primera auditoría, de renovación, de ampliación, es decir, cuando nosotros tenemos un alcance de certificación y queremos ampliarlo con nuevos productos o nuevos procesos productivos y queremos que nuestro alcance de certificación, que en nuestro certificado pues aparezca ese nuevo alcance. Estos serían auditorías de ampliación.
También podemos encontrar auditorías de preparación o pre-auditoría o auditorías de seguimiento cuando nosotros hemos sufrido o se nos ha detectado una no conformidad mayor o una serie de desviaciones que nos impiden mantener esa certificación. Tenemos que llevar a cabo un plan de acciones correctivas y tiene que ser evaluado a través de una auditoría de seguimiento in situ para garantizar que el expediente se encuentra correctamente y podamos retomar o obtener esa certificación, ¿vale? Con lo cual, también podríamos hablar de auditorías de seguimiento. Las auditorías también las podemos clasificar según su alcance, porque podemos tener auditorías completas, que como su nombre indica, estamos revisando todos los requisitos de la norma, o auditorías parciales o temáticas. Sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros estamos llevando a cabo auditorías internas según la norma BRC, que nos dice que tenemos que auditar a lo largo del año, repartir todos estos requisitos a lo largo del año. En este caso, ahí estamos llevando a cabo auditorías parciales. También podemos clasificar las auditorías según el enfoque, pues si es una auditoría basada en procesos, si es una auditoría basada en productos, si es una auditoría basada en riesgos. También podemos clasificarlas según su nivel de formalidad. Bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Podemos decir que pueden ser auditorías anunciadas o no anunciadas. La anunciada, como su nombre indica, es que hemos avisado previamente que vamos a desarrollar con una fecha prevista una auditoría bien basada en proceso o bien completa o parcial, etcétera, pero la estamos anunciando, mientras que la no anunciada es una auditoría sorpresa, en el que, bueno, pues no se le está avisando a la empresa que se va a auditar o al departamento que se le va a auditar sin previo aviso y se comienza la auditoría. Es decir, que nosotros al final podemos clasificar o ponerle el nombre a la auditoría según todos estos enfoques que nosotros hemos visto. Si ahora nos vamos al tema de inspecciones, pues de igual manera podemos clasificar las inspecciones según también todos estos enfoques. ¿Qué tipo de inspecciones nosotros podemos tener en una industria alimentaria? Bueno, podemos tener inspecciones internas, podemos tener inspecciones externas, inspecciones de proveedores. Esto sería según el origen de esta inspección. Según la finalidad, pues una inspección para revisar requisitos higiénicos, una inspección de programa de prerequisitos, una inspección sobre productos, una inspección para liberar una zona o liberar una línea de producción o liberar un producto. También podemos tener, según su frecuencia, distintas inspecciones, pues una inspección de rutina, una inspección aleatoria, una inspección de apertura o una inspección preoperativa, postoperativa, una inspección que sea correctiva. Es decir, que al final, de igual manera, nosotros podemos clasificar las inspecciones según muchísimos enfoques o clasificaciones para así, pues lógicamente, bueno, pues programarlas correctamente. Lo importante es que al final todo este tipo de inspecciones nos permitan detectar desviaciones a tiempo, nos permitan reforzar la cultura, nos permitan mantener la conformidad de todos los requisitos normativos y legales y nos sirvan, por supuesto, para prevenir incidentes. Os dije al principio que quería también repasar cuáles serían todos estos requisitos, que es una pregunta que me hacéis también a través de la página web. Oye, ¿cuáles son los requisitos que normas como BRC y FS nos piden con respecto a las auditorías? Sí es verdad que hay ligeras diferencias dependiendo de la norma de referencia que estemos tomando. Ya algo te he adelantado cuando te he dicho que, por ejemplo, la norma BRC me pide que hagamos auditorías a lo largo del año, auditorías internas a lo largo del año. IFS me pide que la planifique según una evaluación de riesgos. FSS 22000, bueno, pues nos establece también requisitos a priori en función del nivel de riesgo que tenga cada uno de los procesos. Es decir, que tenemos que analizar al detalle cada una de estas normas que nos están pidiendo con respecto a cómo desarrollar una auditoría interna, que es la pregunta que me hacían a través de la página web, ¿no? Que cómo clasificábamos a estas auditorías internas según los requisitos de la norma. A nivel común, ¿vale? Hay requisitos comunes en todas estas normas que nos dicen que, por supuesto, tenemos que establecer un programa de auditorías internas, es decir, una planificación previa. Tenemos un año por delante y previamente tenemos que planificar cómo vamos a desarrollar esas auditorías en tiempo y forma. Tenemos que evaluar, por supuesto, todos los requisitos del sistema de gestión, independientemente que la hagamos parciales o la hagamos completa. A lo largo de todo el año, pues tenemos que evidenciar que se ha evaluado
todos los requisitos de norma. Tenemos que garantizar que aseguramos la competencia y la objetividad del auditor, que es totalmente imparcial, que se quedan registradas o que se quedan registrados todos los resultados de esta auditoría, que por supuesto las no conformidades quedan identificadas y se han aplicado acciones correctivas derivadas de esas no conformidades, y que la auditoría interna, aquí esto se nos olvida algunas veces, es que se utilice como base para la mejora continua del sistema. Las auditorías internas son herramientas de mejora, son herramientas que nosotros debemos de usar para implantar actuaciones de mejora continua en nuestro sistema. Si no lo interpretamos de esta manera, estamos perdiendo uno de los pilares básicos del objetivo que tiene el ejercicio de la auditoría interna. Si ahora nos vamos a desglosar un poquito rápidamente los requisitos que cada una de estas normas de forma específica tienen con respecto a los requisitos de auditorías internas, comenzando con la norma BRC, vemos que aquí lo que nos dice la norma es que programemos las auditorías a lo largo del año. La frecuencia mínima es toda una auditoría completa a lo largo de todo el año, repartido en al menos 4 ocasiones distintas, que lo repartamos equitativamente a lo largo del año, que documentemos todas las acciones que nosotros estamos verificando durante esta auditoría. Durante las auditorías que también hagamos verificaciones en planta, el requisito de BRC, que por supuesto tengamos en cuenta que las auditorías tienen que ser llevadas a cabo por auditores competentes, independientes, que si se detectan no conformidades, pues se gestionen igual que las no conformidades de auditorías de certificación o de auditorías externas, etcétera, ¿no? En IFS, pues sí que es verdad que, bueno, pues tiene su peculiaridad que nos dice, oye, pues planifica tu auditoría en función de un análisis de riesgo, con lo cual de esta manera lo que se espera que tengamos dentro de un sistema basado en IFS es que tengamos una evaluación de riesgos, que tengamos unos criterios claros de cómo vamos a evaluar el riesgo de cada uno de los procesos para saber cada cuánto tendríamos que auditarlo a lo largo del año. De igual manera, pues hay mucha parte común, ¿no? Con respecto al resto de las normas, que tengamos en cuenta también verificaciones in situ, que tengamos en cuenta las competencias del auditor, las acciones correctivas. No hay grandes diferencias, así matices en ese sentido. De igual manera, en FSS 22000, pues que las auditorías se planifiquen a lo largo del año en función de ese riesgo, que tengamos un programa para considerar el estado y la importancia de todos estos procesos para ver cada cuánto los estamos auditando, la imparcialidad como siempre del auditor, etc. No hay grandes diferencias, esas pinceladas. Las recomendaciones prácticas que yo te aconsejo a la hora de implantar los requisitos de auditorías internas en tu sistema es que siempre elabores un plan anual. Es decir, nosotros terminamos nuestro ciclo, comenzamos un nuevo ciclo de auditoría y lo planifiquemos previamente. Que siempre tengamos en cuenta cuáles serían los riesgos, que prioricemos procesos clave, que elijamos auditores internos para nuestras auditorías internas perfectamente competentes. Es muy importante si queremos que sea una herramienta de mejora continua. Que se documente perfectamente todas las acciones correctivas con sus plazos y sus responsables. Bueno, aquí sí es verdad que ya también te aconsejo que usemos plantillas estandarizadas para planificar, para ejecutar, para reportar todas estas auditorías internas y que revisemos, por supuesto, periódicamente la eficacia de este programa. No solo revisemos los resultados de las auditorías internas, sino que cuando cerremos un ciclo de auditoría comprobemos si ha sido eficaz la forma en que hemos tenido o que hemos planificado las auditorías en este año que hemos terminado y que hemos cerrado, que no hayamos perdido, basado en el riesgo, hayamos perdido información o hayamos perdido eficacia a la hora de evaluar procesos que, bueno, pues hemos considerado de menos críticos que cuando finalmente hemos podido comprobar que han sido algo más críticos o al revés, si hemos llevado a cabo auditorías que, bueno, pues no hubiesen sido tan necesarias. Es decir, que evalúes la eficacia de tu programa de auditorías internas y en función de esos resultados, cuando estás evaluando la eficacia, los consideres para la nueva planificación del próximo año en curso. Y si ahora saltamos a las inspecciones, ¿qué nos piden, no? ¿Qué nos piden las normas con respecto a esa herramienta que también estamos hablando en este episodio sobre las inspecciones? Y es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, es decir, porque no, las inspecciones siempre están reguladas de manera explícita dentro de la norma. Sí que es verdad que tenemos requisitos a lo largo de la norma en los que en varios lugares nos piden que tengamos en cuenta
que se tienen que inspeccionar, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues que veamos exactamente cuáles son todos estos requisitos de estas normas que nos piden que llevemos a cabo inspecciones. Fijaros que, por ejemplo, en la norma BRC nos pide, bueno, tenemos un requisito específico, ¿no?, de inspecciones, pero también a la misma vez tenemos determinados requisitos, como por ejemplo en el requisito de limpieza, en el que nos pide que hagamos inspecciones regulares para verificar el estado de la limpieza. No es como tal un formulismo absoluto sobre el requisito de inspecciones, pero para que veáis que de manera implícita hay muchísimos requisitos en los que nos piden que también llevemos a cabo actividades de inspección, ¿no? Igual manera en el requisito de control de plaga, en requisitos de mantenimiento, en requisitos de formación o higiene de personal. Es decir, que al final, a lo largo, de manera transversal, a lo largo de la norma, vamos a encontrar infinidad de requisitos que nos piden que hagamos uso de la herramienta de las inspecciones para comprobar que el requisito está correctamente implantado. Independientemente de que ya digo que tenemos un requisito propio en la norma BRC que nos pide que hagamos inspecciones programadas y basadas en el riesgo del ambiente de la fábrica, de los equipos de procesamiento, de la higiene, de todo en general, ¿no? Pero que de manera transversal vamos a encontrar requisitos en las normas que nos piden que tengamos en cuenta que se tienen que llevar a cabo inspecciones. Es importante que tenemos que inspeccionar, que previamente sepamos cuando vamos a hacer una inspección cuáles serían los requisitos que nosotros tenemos que inspeccionar. Es importante que también evaluemos con qué frecuencia, que casi siempre se debe de evaluar según un nivel de riesgos. Por ejemplo, si son zonas de producto abiertas, si son zonas de producto cerrado, por el tipo de producto, por el historial de hallazgos que tengamos, pues tendremos que planificar una frecuencia. Tendremos que saber también quién realizará las inspecciones, qué personal va a realizar y qué inspección concreta. Cómo se tiene que documentar. Es muy importante que hagamos uso de listas de chequeo estructuradas, clasificadas, para que ahí pues, no nos dejemos atrás ninguno de los requisitos. Hacer una inspección con un folio en blanco, bueno, pues tienes que tener muchísimo manejo para que no te deje ningún requisito atrás. Lo ideal, lo aconsejable es que siempre hagamos uso de listas de chequeo perfectamente estructuradas por área, por aspecto, por tipo de instalaciones, por su nivel de riesgo, etcétera, para que no nos dejemos atrás ningún requisito. ¿Qué se tiene que hacer con los resultados? Es decir, que nosotros también tendremos que clasificar cuáles serían los resultados y qué debemos de qué actuaciones se tienen que tomar en función de esos resultados, pues dependiendo de si son no conformidades, si son desviaciones, si son incidencias, podemos clasificar los resultados en función de la repercusión que tenga sobre nuestro sistema, según la importancia que tenga sobre el producto, y así actuaríamos de una manera u otra. ¿Cómo se tiene que reportar? Es decir, qué tipo de informe tenemos que plasmar tras una inspección y a quién se lo tenemos que reportar. Este detalle también es importante. Por supuesto, la norma nos dice, oye, pues todos estos resultados tienen que ser finalmente evaluados en una revisión por la dirección, es decir, se tiene que reportar a gerencia. También es importante que tengamos esto en cuenta. Consejitos que yo te incorporo a la herramienta de las inspecciones. Y es que integremos perfectamente las inspecciones en nuestros planes o en nuestros programas prerequisitos, es decir, nuestros planes de limpieza, nuestros planes de mantenimiento, plaga, de manera que, bueno, se optimicen mucho más los esfuerzos a la hora de implantar estos requisitos. Te aconsejo que aprovechemos las inspecciones para reforzar la cultura, involucrando al personal supervisor de cada área, es decir, que hagas partícipe al personal de estas actividades de inspección. Te aconsejo que diseñes listas de chequeo diferenciadas por zona, bien clasificadas en función del riesgo, en según de qué producto tenemos que inspeccionar, qué zona, qué proceso, etcétera, para que contemples bien detallado cada uno de los requisitos que tenemos que inspeccionar. También te aconsejo que establezcas un sistema de seguimiento de todos los hallazgos, es decir, que no sea inspección realizada, inspección archivada y olvidada, sino que, bueno, pues puedas detectar patrones, puedas ajustar tendencias, puedas determinar oportunidades de mejora, es decir, que te bases en datos históricos de las inspecciones, que no sea archivada y olvidada. Aquí es importante que tengamos en cuenta todos estos requisitos para que, de igual manera, pues te he hablado de BRC, pues te puedo hablar de IFS, te puedo hablar de FSS 22000, que de manera transversal todas estas normas nos están pidiendo que
hagamos inspecciones pues, en limpieza, en plaga, en mantenimiento, en buenas prácticas, en trazabilidad, en compras, etcétera, ¿no? Para que así de esta manera pues tengamos en cuenta todos los requisitos que tienen que ser perfectamente inspeccionados. Y como conclusión ya definitiva, ¿no? Es que tengamos en cuenta todos estos requisitos a lo largo de nuestro sistema de seguridad alimentaria que tienen que ser inspeccionados para que los podamos clasificar correctamente, los podamos planificar y podamos crear esas listas de chequeo que me van a servir de ayuda y de soporte para poder ejecutar una inspección de forma completa y detallada. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Bueno, pues yo creo que ya hemos desgranado las grandes diferencias para que no podamos o para que evitemos, ¿no?, confundirnos en procesos clave de la diferencia que hay entre una auditoría, que es una herramienta estructurada, es una herramienta profunda y basada en requisitos de norma, con respecto a las inspecciones, que ya están más destinadas a controles operativos, visuales y una respuesta rápida del día a día. Hemos visto que tanto normas como BRC, IFS o FS 22000 exigen ambas herramientas de forma complementaria. No basta con tener un buen programa de auditorías internas, también necesitamos inspecciones rutinarias, planificadas y con criterios claros según el nivel de riesgo, que nos estén dando la posibilidad de alertarnos a tiempo y que eviten que, por supuesto, haya desviaciones que se puedan convertir, desviaciones pequeñitas que a la larga se puedan convertir en problemas mayores. Para eso están las inspecciones, para poder detectar a tiempo pequeñas desviaciones. Recuerda, ya como resumen final, que las auditorías evalúan el sistema y que las inspecciones controlan el entorno y el comportamiento real. Y que ambas deben generar acciones correctivas, dejar registros y formar parte de tu proceso de mejora continua. Aquí siempre hago yo muchísimo hincapié en este sentido. Así que la próxima vez que pienses en cómo reforzar tu sistema, pregúntate, ¿estoy auditando correctamente? ¿Estoy inspeccionando con criterio y con constancia? Bueno, pues dependiendo de tu respuesta, ahí tienes que actuar de una manera u otra. Si este episodio te ha ayudado a aclarar conceptos y a ver con mucha más claridad cómo podemos aplicar los requisitos a nivel de auditoría o de inspecciones, te pido que me ayudes a compartir este episodio entre personas que pienses que pueden serles de utilidad todo lo que hemos hablado en él. Te pido que te suscribas al podcast desde la plataforma habitualmente que me estás escuchando, que vayas a mi página web, marifemontes.com, donde vas a poder descargar los apuntes de este episodio. También te invito a que me dejes comentarios o a que me compartas dudas que tengas con respecto a requisitos de tu sistema de seguridad alimentaria para que podamos tratarlo en futuros episodios y que, por supuesto, me puntúes con la máxima puntuación si así consideras oportuno este episodio en la plataforma donde me estés escuchando. Y ya sin más, nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. ¡Chao!